Muy bien. El lunes estudiamos la definición de la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Dijimos el lunes que a lo largo de las Escrituras encontramos que la predicación que identificamos como expositiva es realmente lo que la Biblia llama predicación y punto. Y recuerdan, tiene dos componentes. La predicación bíblica, o lo que llamamos predicación expositiva, por un lado explica el texto bíblico y por otro lado lo aplica. Explica lo que el autor le quiso decir a la audiencia original y lo aplica a ¿qué audiencia? Contemporánea, la audiencia actual. Esa es la predicación. Lo rastreamos desde Éxodo hasta el Nuevo Testamento. Dijimos que esto es normativo. Este es el único tipo de predicación que debe caracterizar el púlpito en la actualidad, cualquier tipo de ministerio de predicación, de enseñanza que honra al Señor, porque eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice en 2 de Timoteo 4:2 que prediques la palabra. Hablamos de esto a detalle y el día de hoy vamos a entrar ahí en la página 1, como pueden ver en sus notas, en 7 áreas selectas y cruciales del estudio para un sermón expositivo. Vamos a estudiar esto en esta noche y si Dios quiere el viernes vamos a entrar finalmente a ver el proceso de estudio. Áreas muy importantes, les confieso hermanos, estuve orando, repasando esta tarde y pensando en pensar en la manera en la que aprovechemos el tiempo de la mejor manera posible, que sea esto lo más provechoso posible. Porque realmente, como ustedes pueden ver, este es un tema vasto y estamos buscando darles de manera destilada el concentrado, lo más importante, lo más significativo, para que se vayan con un panorama lo más completo posible a pesar de que no tenemos mucho tiempo. Y aprovecho aquí también para incluir un promocional, un comercial, para que esto abra su apetito y se inscriban. Venía hablando con Carlos de esto en el coche hace un momento. Conforme les sea posible, los animo a que consideren inscribirse al seminario en Berea, porque realmente lo que están recibiendo aquí es un condensado de lo que se va a hacer en Berea. La meta en Berea es preparar a predicadores expositivos, y esa es la idea. Lo que están viendo aquí ustedes es un panorama, realmente un curso concentrado de lo que van a ver a profundidad o en profundidad ahí en Berea a lo largo de los varios años que está planeado el programa, en diferentes fines de semana con tareas y demás. Obvio va a ser demandante, pero el programa está diseñado para que ustedes puedan aprender y ser capacitados de la mejor manera posible, para que sepan cómo estudiar la palabra para predicarla de la mejor manera posible. Entonces considérenlo. Sé que como no tiene nada que hacer, bueno, esto no importa, ¿verdad? Como no tiene nada que hacer con su familia y su trabajo y su ministerio y no hace nada en la iglesia en donde están, sé que esto, bueno, no es nada. Pero bueno, piénsenlo, sé que implica un sacrificio, un esfuerzo bastante duro, pero considérenlo. Y si tienen un ministerio de predicación en la iglesia o si es su deseo, considérenlo para que puedan ahí meterse a berea.es. No me paga nada David por esto, que quede claro. Es solo para decirles realmente, ya se dieron cuenta, que esto es un tema vasto y oramos para que Dios nos dé la sabiduría para aprovechar al máximo este tiempo de manera concentrada. Entonces, vamos a continuación en la página 1 a los comentarios acerca del estudio para la preparación del sermón expositivo. Vamos a ver 7 áreas selectas y cruciales para la preparación de un sermón expositivo. Debo comentarles, hermanos, aquí para abrir su apetito, que lo que vamos a ver realmente en los 3 días del estudio que estamos haciendo, lunes, hoy y el viernes, si Dios quiere, es ideal que cualquier cristiano entienda esto. Es fundamental. En primer lugar, los ancianos, claro, los pastores. Pero en segundo lugar, cualquier cristiano debe entender lo que es la predicación de la palabra de Dios. Y como lo vamos a ver el día de hoy, van a ver que aunque no predicáramos realmente, hermanos, esto que vamos a ver el día de hoy y el próximo y el viernes, si Dios quiere, es ideal que todo cristiano lo sepa.
Porque lo que vamos a ver el día de hoy y el viernes, fuera de algunos aspectos ya de presentación del sermón, si Dios quiere el viernes, lo que vamos a ver el día de hoy y el viernes es proveerles herramientas para que sepan cómo estudiar la palabra de Dios, para entenderla y aplicarla a su vida. Y eso es la vida cristiana, ¿no es cierto? Ese es el cimiento de nuestra relación con Dios, esa es la esencia de nuestra relación con Dios. Saber qué es lo que Dios quiso decir en su palabra, para que lo pueda aplicar a mi vida, para que pueda expresar mi amor a Dios de una manera más pura, mi adoración a Dios, mi conformidad a Cristo sea cada vez más y más pura, y esto se expresa en una manera de pensar y actuar bíblica. Y eso es el resultado de entender, de saber qué significa el texto y cómo se aplica. Y esto es lo que vamos a ver realmente hoy el viernes. Estas áreas de estudio y el proceso de estudio, realmente lo que vamos a ver hoy para animarlos desde otro ángulo, esto lo deben tener en mente conforme estudian la palabra de Dios en su estudio diario, en su tiempo que le llamamos devocional. Es nuestra oración que conforme entramos estas áreas hoy el viernes, su manera de estudiar la palabra de Dios cambie de manera radical. Que no sea nada más una lectura, sino que sí, la lectura es parte del estudio bíblico, pero no es todo. Es el paso inicial. Que su perspectiva cambie de tal manera que no se queden satisfechos nada más con leer, sino que sea que estén estudiando para preparar un sermón o simplemente estudiando para que ustedes entiendan la palabra, adopten, entiendan estos principios que vamos a ver para que puedan aprovechar al máximo su tiempo de estudio en la palabra y por lo tanto su aplicación. Lo van a ver, ya les conté mucho, ya mucho comercial, ya éntrale por favor, ya deja de estar hablando. Muy bien, primer área de estudio selecta, el estudio de la palabra de Dios en general y para efectos de nuestro estudio, de nuestro seminario en estos días, para preparar un sermón expositivo. Número 1 en sus notas, demanda entender la meta. Demanda entender la meta. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy buscando al estudiar la Biblia? Esto es lo que queremos responder. ¿Cuál es la meta del estudio bíblico desde el punto de vista de estudio? Obvio, la meta es aplicar el texto a mi vida. Pero tenemos que entender que la meta, antes de llegar a la aplicación, es entender correctamente el pasaje. Esa es la meta. Interpretar correctamente el pasaje. ¿Cómo voy a entender correctamente el pasaje? ¿Cómo llego a la interpretación correcta de un texto? Aplicando lo que llamamos el método literal, histórico y gramatical de estudio. Literal, histórico y gramatical de exégesis. ¿Qué es la exégesis? La aplicación de las reglas de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Las reglas de interpretación. Principio literal, en general, la exégesis literal, histórico, gramatical quiere decir que debes interpretar la Biblia como interpretas cualquier pieza literaria, cualquier obra literaria. Debes interpretar la Biblia aplicando las leyes universales de interpretación literaria. Piensen, ¿cómo interpretan el periódico, el diario que leyeron hoy o cualquier libro? De manera literal, ¿no es cierto? Que entiendes lo que dice por lo que dice, lo tomas el lenguaje en el sentido normal del lenguaje, de manera histórica, en su contexto histórico, gramatical, entendiendo qué significan las palabras, cómo se relacionan entre sí, ¿no es cierto? Lo tomas de manera natural, tal cual, salvo que estés leyendo un poema. Diferencias, distingues entre el género de prosa y de poesía, ¿no es cierto? Lo que es narrativa, lo que no es. Entonces, cuando hablamos de que demanda entender la meta, tienes que entender que Dios habla mediante la interpretación correcta de un pasaje, conforme ese pasaje es entendido en su contexto original y con la intención del autor en mente. Escuche esto, muy importante. Puede haber muchas aplicaciones en un texto, muy bien, pero hay un significado para cada texto. Y ese significado es el significado que el autor original quiso que ese texto dado tuviera. ¿Escucharon eso? Muy importante.
Sí puede haber muchas aplicaciones en un texto, pero la interpretación correcta es la que el autor quiso que tuviera. Esa es la interpretación correcta. Y muy importante este punto, solo hay un significado. ¿Cuál es? El que el autor original quiso que el texto tuviera. Y ese significado, escucha, no cambia. No importa la historia, no importa en qué época de la historia estés interpretando el texto. Hay un significado y es el que el autor original quiso que tuviera el texto dado. Y ese significado siempre es el significado del texto. ¿Está claro esto? Muy importante. Es como si tú le escribiste una carta a tu esposa cuando eran novios, cuando se iban a casar, y le expresaste que la amabas, que estabas comprometido querías casarte con ella, ¿no es cierto? Y pasan los años, 10, 20, 30, 40, 50, y tu esposa saca esa carta, ¿no es cierto? Y la intención que tuviste en esa carta sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Esto es, lo que quisiste decir ahí no cambia 50 años después. Quizás tus sentimientos cambian, pero lo que quisiste decir en ese momento es la intención del autor, es el significado correcto. ¿Se dan cuenta? Así es. Y piensen, así es como interpretamos cualquier obra literaria. Leemos, por ejemplo, el Quijote y tienes que interpretarlo en su contexto histórico, ¿no es cierto? Para entender qué es lo que Cervantes quiso decir cuando escribió esa obra, cómo usó las palabras en ese entonces, qué era lo que él quiso expresar en esa obra, ¿no es cierto? Así se interpreta la Biblia, desde el punto de vista literario, y siempre tenemos que buscar cuál es la intención del autor original. Y esto quiere decir que tenemos que conocer lo más que podamos acerca del autor y su audiencia original. Y la exposición realmente, el estudio bíblico y la exposición del texto comienza con el texto bíblico y se aferra a ese texto a lo largo del sermón o lección. El texto es el rey, hermanos, el texto es el amo. No importa lo que yo pienso, mucha atención, no importan las modas que van o vienen. Lo que importa es qué quiso decirle el autor original a quién, a su audiencia original. Esa es la interpretación correcta, eso es lo que quiero descubrir, lo que quiero entender, y para eso estudio. ¿Se dan cuenta? Para eso estudio. No importa lo que yo piensa que significa, eso no importa. Lo que significa es qué es lo que el autor quiso decir en ese texto. Estuvieras vivo tú o yo o nadie, no importa. Venga o vaya la moda que sea. ¿Se dan cuenta? Esa es la meta del estudio bíblico. Para eso estudiamos la Biblia en términos de significado. Y recuerden, algunos dirán, oye, pero la Escritura dice que toda la Escritura es útil, no se queda a nivel intelectual, de acuerdo, pero para poder aplicar la palabra de Dios, recuerdan, necesitas entender qué quiso decir el autor original a la audiencia original. Muy importante este punto. Esa es la meta, ese es el primer paso. De lo contrario, como alguien lo dijo, me gusta cómo lo expresa un autor, cuando tú divorcias, cuando tú aíslas cualquier texto de la Biblia de su contexto original y de la intención del autor, el texto se convierte como un niño sin hogar que vaga por las calles y que es vulnerable a abusos violentos. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Y lo vemos con tanta frecuencia aún con hermanos bien intencionados, cuando leen un texto e ignoran para qué el autor, qué era lo que el autor quiso decir a la audiencia original, lo aíslan de la intención del autor, lo aíslan de su contexto original, terminas haciendo que el texto diga lo que tú quieres prácticamente, ¿no es cierto? Y eso no es lo que Dios quiere decir. Lo que Dios quiso decir es otra vez lo que el autor original quiso que dijera. Obvio, el autor original sobre el autor humano es Dios, ¿no es cierto? Y usa al autor humano, al escritor humano, y entonces, de nuevo, este es el cimiento, hermanos, del estudio bíblico, de la predicación. El único significado correcto del texto es el que el autor quiso que tuviera. Estamos diciendo lo mismo desde diferentes ángulos, ¿se dan cuenta?
Pero otra vez, esto es tan importante, particularmente en una época en la que esta idea posmodernista o relativista de que, bueno, ahí está el texto y todo el mundo lo interpreta de acuerdo a sus prejuicios, y bueno, para José Luis quiere decir esto, para David esto, para Pablo esto, para Carlos esto, para Luis es esto, y ahí está, pero yo traigo mis lentes azules, yo traigo mis lentes chauvinistas, él sus lentes diferentes y sus experiencias. Todo esto filtra lo que dice el texto, y a mí me dice esto y a ti esto. No importa lo que te diga a ti o a mí, más bien, ¿qué quiso decir el autor original? ¿Se dan cuenta? No es lo que a mí me dice y a ti te dice y yo respeto y tú respetas, no. Sino, ¿qué es lo que quiso el autor original decir ahí? ¿Se dan cuenta? Eso pone fin a cualquier argumento y debate de que esta es la interpretación del Evangelio de la Liberación, y este es de los feministas, y esto es del masculinista, y este es del mexicano, y del fulano, y del chino, No, eso no importa. ¿Se dan cuenta? Sino, ¿qué es lo que el autor original quiso decir? Y obvio, al decir esto estamos dando por sentado que la palabra de Dios tiene la autoridad definitiva. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces, probablemente en la mayoría de las veces, en el mejor de los casos es ignorancia, en el peor de los casos es arrogancia, el querer que la Biblia se someta a mis opiniones y prejuicios, ¿no es cierto? Pero cuando entiendes, mira, esta es la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios, y tú vienes a ver qué es lo que Dios dice, ¿para qué? Someterte, ¿no es cierto? Me guste o no, vaya contra mi tradición, mi experiencia, mis gustos o no, ¿no es cierto? Y muchas veces se convierte nada más en un ejercicio de arrogancia el que yo trato de justificar mi pecado, acomodar, a que la Biblia se acomode a mi pecado, ¿no es cierto? Y no es así, sino qué es lo que el autor original le quiso decir. ¿A quién? A la audiencia original. Ese es el cimiento. Y otra vez, hermanos, esto es fundamental. Antes de que podamos pasar a la aplicación, tenemos que entender la intención del autor original. Primero, como dijo Grudem, Wayne Grudem, el escritor de la teología sistemática, primero necesitas anclar tu interpretación en lo que el autor original quiso que los lectores originales entendieran. Eso es lo primero. A menos de que anclemos nuestra interpretación en lo que el autor original quiso que los lectores originales entendieran, escuchen esto, como lo dice Grudem, no habrá límite a la variedad de interpretaciones incorrectas que no tienen nada que ver con el significado del texto. ¿Se dan cuenta? Así es. Si no hay un estándar, una plomada, una norma, pues todo el mundo va a querer, puede tomar la Biblia y la convierte en lo que en México se ven unos libritos, no sé si los tienen aquí, que se llaman consomé de pollo para esto y no sé qué, y son libros que destilan algún área de conocimiento, consomé de pollo para el alma, y dan ahí sus consejos morales, ahí para ayudar ahí a los desanimados. Se convierte la Biblia en un consomé de pollo para el alma. Y lo que sucede es que nada más la tomas y se convierte en un libro de colección, una colección de principios morales, de dichos y refranes muy bonitos, y los sacas de su contexto y los usas ahí como se te antoja. Y no es así. Esto es vital, este es el cimiento. En resumen, la interpretación correcta del texto bíblico es la que el autor es equivalente a la intención del autor original. ¿Quieres saber cuál es la interpretación correcta? Entonces busca qué es lo que el autor original le quiso decir a la audiencia original. Esa es la meta del estudio. Entender cuál es la intención del autor original. Muy bien, vayamos a la segunda. Demanda trabajo duro. Demanda trabajo duro. Esto es obvio porque recuerden que a la luz de lo que acabamos de decir, si lo que vamos a hacer en el estudio es buscar entender lo que el autor original le dijo a la audiencia original, bueno, vas a tener que escarbarlo, ¿no es cierto? Vas a tener que investigar. ¿Por qué? Porque estás tratando con un libro que tiene, por lo menos el último de los 66 libros de Apocalipsis, se escribió en el 96 después de Cristo, hace unos 2000 años atrás, en una cultura
y en un contexto histórico totalmente diferente al nuestro en el siglo XXI. Entonces, necesitas regresar al pasado. Necesitas echar mano de buenos libros que te ayuden a entender cómo pensaban en ese entonces, cómo usaban las palabras en ese entonces. Y esto demanda trabajo duro. Y por eso Pablo, recuerda, le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra trabajan ahí traduce la palabra griega kopiao. Es un verbo griego que significa, escuchen esto, trabajar al punto de sudar y quedar agotado. Pablo entendía que el estudio de la palabra de Dios para predicar y enseñar es demandante, demanda trabajo duro. Si vas a hacer un buen trabajo, si vas a honrar a Dios, conforme te esfuerzas por entender la intención del autor original, toma tiempo, toma trabajo, toma esfuerzo. Aunque prediques una vez al mes o una vez cada 3 meses o lo que sea, necesitas prepararte para entender qué es lo que el autor original quiso decir a la audiencia original del texto que vas a predicar o enseñar. Lo mismo Pablo lo reitera, recuerdan, en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia, ¿recuerdan? Presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza derecho la palabra de verdad. Para interpretar correctamente la palabra, tienes que, spodazzo es el verbo ahí de procura con diligencia. Tienes que dar tu máximo esfuerzo, es la idea. Demanda trabajo duro, demanda planear. ¿Cuándo vas a estar estudiando? ¿Cuándo vas a estar sacando esos libros? Ahora, habiendo dicho esto, hermano, tienes, en términos prácticos, tienes que hacer lo que puedas con el tiempo que puedas y no desanimarte por lo que no puedes hacer. ¿Se dan cuenta? El Señor sabe. Obvio, quizás a muchos de nosotros nos encantaría consultar 15 comentarios, ¿no es cierto? Pero, bueno, si tienes el tiempo, bueno, lo puedes hacer y buscar entender algún concepto con mayor profundidad, con mayor precisión, claro. Sin embargo, buscas hacer tu esfuerzo, tu máximo esfuerzo con el tiempo que tienes, ¿no es cierto? Ese es el punto. Ok, no puedes consultar 15 comentarios, pero tomas los 2 mejores del texto que vas a estudiar, el mejor diccionario bíblico, y haces tu mejor esfuerzo y le inviertes el tiempo que puedas y le ruegas al Señor que bendiga su palabra conforme haces tu mejor esfuerzo por explicar cuál es la intención del autor original y buscar aplicarla a la audiencia actual. ¿Se dan cuenta? Miren, hermanos, en México tenemos una analogía. Tenemos 3 niveles de estudio en el seminario donde trabajo. Uno es de Biblia y Teología. El segundo es de predicación. Primero está abierto a mujeres, hombres. El siguiente es de predicación para hombres nada más. Y el último es de idiomas bíblicos. Y a los hermanos les decimos para animarlos, miren, en el primer diplomado te vamos a dar un machete. Ahí vas a cortar. Vas a cortar, el corte no va a ser muy fino, pero vas a cortar bien para que aprendas a usar la palabra de Dios. Ya en el segundo nivel te vamos a dar un cuchillo de chef, de estos que son muy bien afilados, que el corte es más preciso, más exacto, ¿no es cierto? No es que en el principio, no es que en el primer diplomado les dimos gato por liebre, no. No. Se les está dando las herramientas, pero ahora en el siguiente nivel, entre mejor preparado estás, más preciso es el corte, más profundo es el entendimiento, más exacta es el entendimiento, la explicación. Y ya en el tercer nivel, con el hebreo y el griego, ya les vamos a dar un escalpelo, les vamos a dar un bisturí láser ya ahí. El corte es más preciso, más profundo, ¿se dan cuenta? Entonces, así es también con nuestro estudio. Conforme a tu capacidad, a lo mejor no tienes mucho estudio y conforme a tu capacidad, bueno, ahí macheteas el filete. Y bueno, no le va a salir igual al hermano que tiene más tiempo y más preparación que tú, que corta con bisturí, ¿verdad? Con escalpelo. Pero el punto es que el Señor conoce tu corazón y haces tu mejor esfuerzo con el tiempo que tienes. Y por eso, obvio, siempre el ánimo es que te prepares conforme a lo mejor de tu capacidad. Y de no porque me pague David de nuevo, no estoy torciendo el brazo. Pero si Dios pone a tu alcance, por ejemplo, el privilegio, la oportunidad de prepararte para predicar, puedes ir a Berea, métete a Berea. Lo que puedas hacer por prepararte, ¿no es cierto?
Hermanos, vivimos en una época en la actualidad probablemente como ninguna otra en la historia de la iglesia, ¿no es cierto? La cantidad de recursos que tenemos a nuestro alcance es impresionante. ¿Cuántas Biblias tienen en su casa? ¿Cuánto hubieran soñado los cristianos de la primera generación tener como nosotros 1, 2, 3 Biblias, Biblias de estudio? ¿No es cierto? Y ya no, ni se diga de internet. Y si tienes acceso a logos, programas de software bíblicos que en milésimas de segundo te dan la información que necesitas de cientos de libros, nos pone a temblar la responsabilidad que tenemos ante el Señor, ¿no es cierto? Y sin embargo, lo triste es que vivimos en una época en la que es raro encontrar iglesias que aman la palabra. Bueno, obvio, una iglesia por definición ama la palabra. Una que no ama la palabra es una congregación ahí de gente que profesa ser cristiana, pero si no aman la palabra hay un problema, ¿no? Porque como dice 1 Pedro, Dios te hizo nacer por la palabra de verdad, por el simiente incorruptible, vas a desear como niño recién nacido la leche espiritual, ¿no? Y obvio, ese hambre por la palabra a veces se minimiza, es afectada por nuestro pecado, 1 Pedro 2:1. Pero el punto es que, hermanos, echen mano de las herramientas que Dios les da, conforme a lo mejor de su capacidad. Demanda trabajo duro. No es fácil, no es fácil. En términos de trabajo, claro. Si quieres un sermón, quieres estudiar la Biblia estilo palomitas de microondas que las metes 60 segundos y ¡pum! Ya está la bolsa. Así no es el estudio bíblico. No puedes. Dios lo pudo haber hecho así, sí, pero no es así. Toma trabajo, toma tiempo, toma esfuerzo. Aún Pablo, ¿recuerdan? Pablo está en la cárcel en 2 de Timoteo 4, ¿recuerdan? Y le dice a Timoteo, le dicen, tráete el capote, ¿se acuerdan? Y nada más para recordarles que aún Pablo estaba estudiando, dice Pablo en 2 de Timoteo 4:13, trae cuando vengas a Timoteo el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, ¿recuerdan? Mayormente los pergaminos. Aquí libros se refiere a rollos que probablemente contenían los libros del Antiguo Testamento. Entonces, aquí se podría tratar quizás de copias de las cartas que había escrito o quizás para escribir otras cosas, pero el punto otra vez es que Pablo estaba metido en estar en comunicación con otros hermanos, en estar probablemente estudiando la palabra, aún estando ya en la cárcel, ya cuando estaba a punto de morir. Ahí cuando dice en 2 de Timoteo 4, en los versículos antes, yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Se acuerdan? Entonces, esta es una vida de estudio y es un gozo. Si estás estudiando, esto no debe cargarte en términos de que, pero qué terrible, qué flojera. No. No es flojera. Si pruebas la miel, como cantamos hace un momento, de la palabra de Dios, de entenderla y el gozo de entenderla y ver cómo transforma tu vida conforme te sometes a ella, es un gozo, ¿no es cierto? Es lo que el Espíritu de Dios produce en ti. Entonces, ese gozo por entender, ese gozo que es el resultado de entender y obedecer la palabra en tu vida, es el gozo que Dios va a usar también para animarte a mantenerte ahí sentado estudiando. Entonces, demanda trabajo duro. Esto no es de microondas. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Ahora, noten, en tercer lugar, página 2. La tercera área de estudio para un sermón. Demanda ser selectivo. Demanda ser selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Debes estudiar todo detalle minúsculo del pasaje que estás predicando, conforme a lo mejor de tu capacidad de estar observando el texto. Y vamos a hablar de eso el viernes, si Dios quiere. ¿Por qué estar bombardeando el texto de preguntas? Estar estudiando todos los detalles, los verbos. ¿Por qué dice esto el autor? ¿Qué significa esto? Pero a la hora de dar la lección, a la hora de dar el sermón, tienes que ser selectivo con la cantidad de material que traes al púlpito. Tienes que traer, por así decirlo, la crema de tu estudio, lo mejor. Ahora, ¿cómo determinas qué es lo que traes al púlpito? Algunas sugerencias, les doy 4 sugerencias aquí para determinar cómo seleccionar lo mejor de tu estudio. Número 1,
tu capacidad. Tu capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, solo hubo un Carlos Spurgeon en la historia. Solo hay un MacArthur. Y hay cosas que hermanos como ellos, dotados de una manera excepcional por Dios, pueden hacer que el resto de nosotros, la escoria de los predicadores, no puede hacer. Hermanos, hay cosas, tenemos que entender nuestras capacidades. Algunos de ustedes son muy buenos, por ejemplo, con el humor. Yo veo, sin que te conviertas en un comediante ahí en el púlpito, pero si lo usas con tacto y con prudencia, aprovecha el humor, ¿no es cierto? Otros no somos tan buenos con el humor, otros son muy buenos con la ilustración. Otra vez, no se debe volver ahí la predicación una serie de anécdotas, no. Debe haber explicación y aplicación del texto. Pero analízate, pídele a tu esposa que te ayude, aunque eso es muy humillante, pero ayuda, hermano. Sí, sí, sí. Escucha a tus hijos adultos, también es humillante, pero ayuda mucho. Gente que tiene la honestidad de decirte la verdad. Y para que te reconozca, para que entiendas, ¿sabes qué? Puedo ver que aquí esta es una fortaleza que tengo, ¿no es cierto? Oye, a lo mejor eres muy bueno para explicar conceptos teológicos complicados y profundos. Muy bien, aprovéchalo. Pero esto te va a ayudar a determinar qué te llevas al púlpito. Insisto, todos estos conceptos, todas estas sugerencias que estamos viendo, no quiere decir que por ellas sacrificas en ningún momento la explicación y aplicación del texto, pero tienes que reconocer de nuevo, por ejemplo, que si eres bueno en la ilustración, bueno, pues aprovecha y métele ilustraciones, porque eso va a hacer que tu sermón sea más comprensible. ¿Se dan cuenta? Entonces, reconoce tus capacidades. De nuevo, si no eres muy bueno en explicar conceptos teológicos profundos, bueno, trabaja duro, para que al púlpito no te vayas a llevar la enciclopedia bíblica ahí, sino trata ahí de resumirlo de la manera más simple, clara posible, ¿no es cierto? Si eres bueno en explicar conceptos teológicos, bueno, a lo mejor ahí te metes a bucear a las profundidades de la teología, sabiendo que no vas a ahogar a nadie. Pero algunos de nosotros, probablemente la mayoría, matamos a algunos, se nos ahoga algún hermano ahí en el proceso de explicar un concepto teológico profundo, y hay que, repito, sin sacrificar lo que dice el texto, no aventarnos ahí, jugarle a la Calvino, ¿no es cierto? Y hacernos ahí el profundo. Cuando lo estás matando ahí necesitas ya salir a respirar porque estás tan profundo que lo mejor es resumirlo, no te metas tanto ahí. ¿Ok? Y algunos se pueden meter a profundidad si te tienen con la boca abierta porque son muy buenos en explicarlo, ¿se dan cuenta? Entonces, para ser selectivo en tu estudio, en primer lugar, reconoce tu capacidad. En segundo lugar, la ocasión. La ocasión. La ocasión del sermón, por ejemplo. Esto es, si vas a predicar un pasaje y solo tienes un sermón y vuelves a predicar dentro de un mes, bueno, entonces tienes que asegurarte de que en un sermón puedas explicar y aplicar con claridad, desarrollarlo con claridad lo que vas a predicar. ¿Se dan cuenta? Ahora, que si vas a dar una serie, vas a estudiar un pasaje, como estamos en Proverbios, ¿no? Estamos en Proverbios, lo vamos a dar en 5 sesiones, ya empezamos ayer. Bueno, hay cierta libertad, ¿no es cierto? Porque si no cubrimos algo, bueno, regresamos mañana si Dios quiere y hasta donde lleguemos, pero de todas maneras queremos cubrir cierta porción de material. ¿Se dan cuenta? Entonces, si vas a regresar, bueno, tienes más libertad, puedes dar más detalle, más profundidad. Pero si solo es una vez y tienes que cubrir un texto, bueno, tienes que ser selectivo para que la gente entienda el texto y cómo se aplica a su vida dentro de 45 o 50 minutos. Entonces, para ser selectivo, entiende tu capacidad, la ocasión. En tercer lugar, la madurez espiritual de la audiencia, la madurez espiritual de la congregación. Punto muy importante aquí, la madurez espiritual de la congregación. Vamos a verlo más adelante, pero en la predicación vas a identificar los temas teológicos que están ahí. Y si, por ejemplo, estás predicando, como lo vimos ayer en Proverbios, ¿no? Proverbios 1, hablando de que los insensatos aborrecen la sabiduría, ¿recuerdan los que estuvieron aquí? Y hablamos un poco de depravación total. ¿Se acuerdan de la doctrina de la pecaminosidad del hombre, de la depravación total? Nos fuimos a Romanos 3.
para entender que no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿A qué profundidad te vas a meter en depravación total en un sermón, en un texto que habla de depravación total? Depende de tu audiencia. A lo mejor, como es una audiencia que está muy bien preparada, una congregación que tú conoces, sobre todo es tu congregación, el rebaño donde Dios te ha puesto, bueno, y de manera sistemática ya por años han estudiado la palabra de Dios, sabes que entienden bien la palabra, digamos en esta doctrina de depravación total, lo haces breve, quizás como ayer. Pero si estás entrando quizás en tu congregación, sabes que hay un mal entendimiento de esta doctrina, bueno, probablemente ahí ahondas más y tomas más tiempo, o hasta abres un paréntesis y dices, hermanos, vamos a hacer un paréntesis y